Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bueno, voy a hacer una advertencia antes de que podáis comenzar a escuchar lo que tengo que decir en este vídeo. Y es que este vídeo muy probablemente se va a caracterizar por ser un vídeo polémico, discutido, que va a ser objeto de mucho debate y también que va a ser objeto de mucho rebatimiento. Sí quisiera, antes de comenzar, dejar claro que no es mi intención herir la susceptibilidad de nadie, ni tampoco poner en entredicho la honestidad profesional de nadie, sino que el objetivo de este vídeo no es ni más ni menos que tratar de aclarar qué es eso de lo que estamos todos los días oyendo hablar por todos los sitios y hablando también, en numerosas conversaciones que tenemos muchas veces, de eso que ha dado en llamarse la conspiranoia. Eso de qué conspiranoico eres o de qué conspiranoicos son. Voy a tratar de ver un poquito qué es eso de la conspiranoia, qué es lo que se entiende por tal, por qué surge, cuál es su origen, cuáles son los objetivos que se persiguen y cuáles son las principales características de lo que se conoce como la conspiranoia. Conspiranoia que es un término que si vais al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua veréis que no existe. Es un término que ha sido acuñado popularmente. El término que sí existe es el término de conspiración, entendiendo por tal aquel hecho, aquel acto en virtud del cual dos o más personas se agrupan, se ponen de acuerdo con la finalidad de conseguir un fin de carácter ilícito. Bueno, ilícito o que no esté bien visto socialmente, porque ¿quién de nosotros no ha conspirado alguna vez? Cuando hablamos de conspiración, que es algo muy viejo, muchísimo más viejo que la conspiranoia, que es un término que se acuña, ya os lo voy a contar después, en el año, a principios de la década de los 80, la conspiración es tan vieja como la historia del hombre, porque en tanto el ser humano exista y el poder, cualquiera que sea la esfera a la que de la que estemos hablando, siempre ha habido, hay y va a seguir habiendo conspiraciones. Pero la conspiración no es lo mismo que la teoría de la conspiranoia, que es a lo que me voy a referir y sobre lo que voy a centrar este vídeo. Bueno, lo primero que quiero plantear es cuál es el objetivo que se persigue o cuáles pueden ser los objetivos que hay detrás de estas teorías, que a continuación voy a definir de alguna manera. Bueno, lo primero que voy a hacer, creo que es lo lógico, es definirlo o describir en qué consiste esta conspiranoia. Se entendería por tal aquella tentativa cuya finalidad sería intentar, valga la redundancia, explicar ciertos hechos que, pudiendo tener una componente de certeza, sin embargo son mezclados intencionadamente eh, con argumentos poco rigurosos y carentes de verosimilitud. Se caracteriza además porque esta tentativa de explicación tendría o se estaría haciendo a través de un cauce específico sin el cual la conspiranoia tendría muy difícil su existencia. Estoy hablando de que estas teorías se explican, o mejor dicho, se encuentran la vía de canalización para ser explicadas a través de la red de Internet. Sin Internet, de hecho, solo con el auge, el boom de Internet, la conspiranoia toma fuerza, es decir, no es que tome fuerza, sino que prácticamente nace y posteriormente se impulsa todavía más a medida que Internet se ha ido, pues introduciendo en nuestras vidas y de qué manera. Por tanto, en esto consiste, pero es que además tendría por finalidad, o serían, estas teorías, tendrían o vendrían de forma anónima o a través de un cauce muy peculiar que sería el de los llamados gurús sociales, es decir, aquellas personas o individuos que a través de blogs, que a través de webs, que a través de
mecanismos de este tipo, a través siempre de la red, pues lo que estarían haciendo sería dar a conocer sus teorías, porque insisto que estarían basadas en hechos ciertos en un principio, pero mezclados de tal forma que al final se terminarían degradando y prácticamente lo que tenían en un principio de certeza terminaría prácticamente por desaparecer. Claro que esas teorías estarían fundamentadas en fuentes que no estarían en ningún caso contrastadas debidamente o que incluso en ocasiones también, y no pocas precisamente, serían fuentes de carácter desconocido. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues los conspiranoicos lo que tratarían en todo caso sería de, a través de la explicación de esas teorías, atribuir la responsabilidad de todos los males que nos acechan a entidades o personajes extraños. Extraños que habrían urdido un plan cuya finalidad sería el sometimiento y la socavación de la identidad del ser humano como ser libre e independiente. En esto es lo que consistiría básicamente de una manera amplia lo que sería una teoría conspiranoica o lo que se conoce como la conspiranoia. Como os he dicho antes, el término conspiranoia es un término tan novedoso que ni siquiera el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua lo contempla todavía. No así, como os he dicho, el término conspiración, que es muy viejo, muy viejo. Fue un personaje llamado Frank Mitnick en 1980, en la década de 1980, quien acuñó este término de conspiracionismo para referirse a aquel conjunto de teorías que tratarían de explicar cómo habría sido y estaría siendo el desarrollo de la humanidad. Bien, hay que decir también, porque es importante, que el origen al que me acabo de referir coincide básicamente, tiene que ver un poquito después del asesinato de Kennedy. Digamos que el asesinato de Kennedy en el año 1963 en Dallas, en los Estados Unidos, y las consiguientes investigaciones que concluyeron con lo que se ha dado en denominar el informe Warren, que es el nombre de la comisión, el presidente de la comisión que se encargó de estudiar o de averiguar o de investigar qué es lo que había sucedido o qué había detrás del asesinato de Kennedy, fue un informe cuyas conclusiones no satisfacieron para nada a la opinión pública norteamericana, y fue a partir de ahí donde numerosos sociólogos sostienen que podría encontrarse el origen del conspiracionismo al que me he referido hace un momento con el término acuñado por Frank Mitnick. Bien, dicho esto, cabría concluir, por tanto, que las teorías conspiranoicas serían o responderían a un vacío que gran parte de la población o buena parte de la población tendría en este momento, un vacío propiciado por la falta de respuestas a cuestiones básicas y fundamentales de su vida, del orden en el que se mueve, del sistema en el que está incluido. Sería, por tanto, un movimiento social o un pseudomovimiento social que lo que trataría sería de buscar o de dar respuesta a estas cuestiones. Bien, hay quien ha definido también esto al conspiracionismo, a la conspiranoia, como una moda, y yo creo que no está muy alejado de tener razón. Otros lo han calificado, o mejor dicho, yo diría en este caso que descalificado, como algo así como una especie de debates de salón. Es decir, en vez de reunirse la gente, como se ha hecho siempre tradicionalmente, viéndose la cara, mirándose a los ojos unos a otros y dirimiendo los debates sobre los temas más candentes de la actualidad, pues ahora lo que se hace es, o lo que se prefiere es escuchar a alguien que muchas veces no se sabe muy bien quién es, y bueno, pues dependiendo de múltiples factores a los que me voy a referir ahora, pues esa persona
en función de la credibilidad que vaya generando en torno a sí, pues va a generar también una influencia mayor o menor que en ocasiones puede ser muy grande y en ocasiones también francamente peligrosa. Bien, sí quisiera deciros una cuestión, porque me parece que es muy interesante tener en cuenta que el auge de la conspiranoia coincide, sociológicamente hablando, con la desacreditación progresiva e irreversible de los medios de comunicación o de desinformación, como prefiráis llamarlos, tradicionales. Esto ha provocado que, el sistema tenga que buscar otros cauces a través de los cuales lanzar sus proclamas, lanzar sus, sus grandes objetivos y proyectos a través muchas veces de una especie de lavado de cerebro, a través de otras maneras. Y una de estas maneras ha sido la creación, porque, yo particularmente creo, y aquí estaríamos hablando otra vez de conspiración o de conspiranoia, porque obviamente, como he dicho antes, ¿quién no hemos estado involucrados alguna vez en esto? ¿Realmente la proliferación de todas estas teorías son producto de la casualidad y simplemente responden a las cuestiones a las que me he referido anteriormente? ¿O hay algo más detrás y hay alguien que podría haber propiciado la aparición y auge de estas teorías? Porque si nos damos cuenta, las teorías conspiranoicas están por todos los sitios. Hoy por hoy es prácticamente imposible no encontrarse con nada de esto a nada que te pongas a bucear por la red. Claro, este tema es interesante, pero también es muy peligroso porque cuando hay un vacío existencial importante en gran parte de la población y cuando faltan respuestas, pues cualquier cara bonita, cualquier expresión bien dicha, cualquier vídeo bien elaborado puede generar en el escuchante, pues, una especie de fascinación que, si no hay mala intencionalidad por parte de quien hace ese vídeo, pues obviamente, pues ahí quedaría. Pero, ¿y si esa intencionalidad no fuera tan benigna y hubiera otros objetivos detrás? ¿Quién puede asegurarnos a nosotros que detrás de alguno o algunos de estos, porque hay muchísimos, personas que, pues que hacen vídeos que podrían calificarse de conspiranoicos, realmente funcionan per se o realmente pudieran estar actuando como si fueran una especie de agentes, como si fueran el cauce utilizado por algo o por alguien para transmitir una serie de cuestiones cuyo objetivo final sería cambiar la mentalidad de muchas personas. Claro que ese cambio de mentalidad será tanto más fácil cuanto menor sea la estima y el autorrespeto que la persona tenga por sí misma y cuanto menor sea el nivel cultural que esa persona obviamente tenga. Algunas de las características básicas ya las he dicho de lo que son el movimiento pseudo social o social, que efectivamente puede calificarse la conspiranoia o los movimiento conspiranoico. Mirad, algunas de las características son que la persona que tenemos más allá del vídeo o la persona que podemos ver más allá del celuloide o del mecanismo que sea, suele ser gente que se caracteriza por la intransigencia. Suele ser gente caracterizada porque tiene una visión muy simplista de las cosas, muy reduccionista. Y entonces trata de, digamos, de meter todo en un saco y obtener solamente dos vías, de una manera muchas veces incoherente, sin fundamentación y no deja lugar a dudas. Esto es lo que hay o esto es lo que hay, pero ahí queda. Mezcla, como he dicho al principio, hechos que pueden tener y tienen muchas veces, porque parte de la base de que muchos de los hechos sobre los que se sustenta son ciertos, pero los mezcla después con tantas hipótesis y con tantos argumentos
carentes de la menor fundamentación, que aquellos hechos, que aquel primer componente de certeza se termina diluyendo. De ahí que la palabra conspiración, lamentablemente y como consecuencia de todo esto, pues hoy por hoy tenga unas connotaciones peyorativas que son la verdad que son muy lamentables. Y es una pena que esto esté sucediendo. Pero es que además las teorías conspiranoicas se caracterizan porque desde un punto de vista analítico, desde el punto de vista de la praxis, es decir, de la efectividad práctica, son inoperantes y son, además, en muchas ocasiones, absolutamente incapaces. Es decir, no dan ningún tipo de solución práctica útil a las personas que están escuchando. Solamente les cuentan que hay unos hechos y que la responsabilidad de lo que está pasando tengan el contenido que tengan, porque la variante del conspiranoico es muy variada. Puede tratarse de sociedades secretas, puede tratarse de inteligencias superiores o puede tratarse, obviamente, de cualquier otro tipo de ser o de entidad, como puede ser un reptiliano, puede ser un ovni o puede ser cualquier tipo de ser. Por tanto, son teorías inocuas, inoperantes y carentes de ninguna efectividad práctica, que además no dan ninguna respuesta al oyente que le pueda ser útil. Pero, eso sí, todas estas teorías se caracterizan, entre otras muchas cosas, porque todas coinciden en que la responsabilidad de lo que está pasando y de lo que pasa es siempre de alguien que está fuera, que es superior a nosotros y cuyo objetivo es nuestra aniquilación. No, en ningún modo se centra en plantear la posibilidad de que igual nosotros tenemos también una buena parte de responsabilidad de las cosas que nos pasan. Es decir, diluyamos la responsabilidad, confundamos al individuo, potenciemos el que no se centre en sí mismo, potenciemos que no se pare a reflexionar qué es lo que está haciendo mal, en qué medida es responsable de las cosas que le están pasando. Las teorías conspiranoicas están contribuyendo de una manera absolutamente decisiva a que el individuo pierda absolutamente la noción del control de lo que es él, de su capacidad de reflexiva, de su capacidad de criterio. Esto es gravísimo. Es decir, uno de los objetivos de las teorías conspiranoicas es desviar la atención. No ya solo para centrarnos en que el malo está ahí fuera, aunque no le podamos ver, sino, además, en que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad de nada. Nosotros estamos aquí, pues bueno, y todo lo que nos pasa es culpa de los demás. Nosotros hemos venido a este mundo, pues por lo que hemos venido, a ser felices, y si hay alguien, o si realmente no lo somos, eso es porque alguien se encarga de que sea así. Sin más, así de simplista. Bien, pero fijaros, hay más cosas. Hay más cosas. Y graves. El enemigo es siempre invisible. Y si no es invisible, es tan inaccesible que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se puede llegar a él. Cuando la realidad práctica es que, aunque esto que acabo de decir, de que a veces es difícil, obviamente, llegar a estos supuestamente responsables en parte de nuestros males, sea cierto, no quiere decir que obviamente tengamos que olvidarnos de que los responsables de buena parte de las cosas que nos pasan están muy cerca de nosotros. No son seres invisibles, ni reptilianos, ni intergalácticos, ni viven allí ni allá. Vamos a ver, es muy fácil. Si cogéis ahora mismo, después de escuchar este vídeo, y os ponéis a bucear por la red, y queréis meteros en algo de esto, veréis que gran parte de las teorías conspiranoicas con las que os vais a encontrar tienen que ver con sucesos que ocurren en todo tipo de planetas, en todo tipo de galaxias, en todo tipo de astros, en todo tipo de celuloides, etc, etc, etc. Bueno, pues, a ver, a mí me parece muy bien todo eso.
Yo no digo que esté mal, porque las galaxias existen y los planetas también, y claro que pasan cosas. Pero bueno, realmente eso no soluciona la vida. Pero realmente eso es algo tan importante para nosotros como para que nos estén bombardeando sistemáticamente con cuestiones de estas. Pero es tan importante que si los reptilianos están o dejan de estar, que si el otro es reptiliano o deja de serlo. Es tan importante estar todo el día hablando de los Illuminati o de las sociedades secretas, que claro que han existido, las sociedades secretas han existido y existen, y los Illuminati son una realidad. Lo han sido históricamente y muy probablemente sigan existiendo. Pero, claro, hay que distinguir a aquellas personas, que las hay y yo conozco algunas de ellas, que abordan estas cuestiones de una manera seria, de una manera científica casi, de una manera con una gran dedicación de tiempo, de seriedad, contrastando fuentes, buscando información, verificándola, buscando bibliografía en otros casos. Esta gente existe. Y estos temas se pueden abordar de una manera muy seria y cuentan con toda la credibilidad, porque hay honestidad y honradez en las personas que abordan estas cuestiones. Pero cuidado, son los menos. Y también, por desgracia, son los menos conocidos porque estos venden menos. Venden menos porque aquí de lo que se trata es de vender producto. Y la seriedad y la dedicación no siempre, casi nunca, a veces sí, pues conlleva la venta de un producto en los términos a los que, lógicamente, en los que estáis pensando. Bien, por tanto, algunas alertas. Cuando escuchéis a alguien de una manera sencilla, humilde, plantear una cuestión, os facilite información para que la podáis contrastar o incluso se aventure a apostar por una hipótesis que pueda ser verificable en el tiempo, bueno, pues no voy a deciros que le hagáis caso, pero cuando menos escuchadlo con respeto. Cuando escuchéis o veáis a alguien que hace demasiados vídeos, que trata de todo, porque los conspiranoicos se caracterizan, entre otras muchas cosas, porque saben de todo. Son, bueno, como estos de los debates de la televisión que salen todos los días, los analistas, políticos, politólogos, periodistas, todos estos, que saben de todo. Y mirad, para hablar públicamente, pues uno no puede saber de todo, o no está preparado debidamente para poder plantear públicamente cuestiones que a veces son muy complejas. Por tanto, cuando percibáis o tengáis la sensación de que alguien tiene un producto masificado en forma de vídeos múltiples, carentes muchas veces de fundamentación o que se puedan calificar como, bueno, no sé, como de algo, pues bueno, pues como muy fantasioso, como, como muy seductor, pero bueno, basado en muchas hipótesis que no son contrastables, que no se pueden verificar, dudad. Dudad porque hay motivos para ello. Mirad, no voy a contaros lo que es una secta, pero los conspiranoicos, de una manera voluntaria o no, probablemente inconsciente, a veces se comportan de una forma parecida, al menos a mí me lo recuerda, a la captación de adeptos en una secta. Y esto es muy peligroso. Por tanto, tened cuidado con lo que escucháis y sobre todo, mantened siempre la capacidad crítica y analítica por vosotros mismos. Voy a ir concluyendo ya, me he explayado un poco, pero sé que este vídeo va a dar mucho que hablar. Y por tanto, he intentado y voy a seguir intentando que este vídeo no sea mal interpretado. El que obviamente considere que es un ataque contra él será un problema que esa persona tenga, porque os puedo asegurar que no estoy pensando en nadie cuando estoy haciendo este vídeo, sino que estoy planteando las cuestiones de una manera abstracta y muy generalista. Conclusiones. Bueno, las teorías conspiranoicas lo que tratan, entre otras muchas cosas, es de hacer grande, entre comillas, lo banal, no lo importante, lo banal. ¿Cómo?
pues lamentablemente desacreditando a aquellos, como he dicho antes, que están dedicando su tiempo y su conocimiento más honesto en abordar cuestiones a veces muy difíciles y que están, bueno, incardinadas pues en el misterio y en el secretismo y que por tanto requieren de mucha minuciosidad y mucha seriedad. Bueno, pues todos estos que se dedican a este tipo de teorías conspiranoicas lo que hacen es contribuir, y de qué manera, a desacreditar el trabajo de esta gente, que la hay, muy seria y muy respetable. Bueno, os he dicho antes que habría un objetivo final por parte de muchos de estos de cambiar la mentalidad del consumidor, que sería en este caso el escuchante o televidente, si es que se puede decir de alguna manera que ver un vídeo se pudiera calificar como tal. Desviar la atención, ya he hablado antes de eso. Tenemos una problemática social. Yo no voy a hablar aquí de componentes marxistas. Es una filosofía y, bueno, pues evidentemente el marxismo, como bien sabéis, pues habla del componente, uno de los elementos básicos es la lucha de clases y el concepto de clase. Más allá de la concepción marxista de la lucha de clases y de la sociedad de clases, lo que sí se está consiguiendo con las teorías conspiranoicas es desviar la atención del individuo de dónde están el auténtico frente de lucha, de dónde están las vías organizativas reales para poder afrontar los problemas y tratar de modificarlos o de vencerlos. Con las teorías de la conspiración, de esto nada de nada, todo lo contrario, porque el enemigo o es invisible, como os he dicho antes, o simplemente es tan inaccesible que no se puede llegar a él. Bueno, pues cuidadito, porque de esto habría mucho que hablar. Bueno, tampoco veo yo que a nivel represivo el sistema se meta mucho con los conspiranoicos o con quienes sostienen o argumentan las teorías conspiranoicas. ¿Sabéis por qué? Porque son inofensivas. Son inofensivas, por lo que os he dicho antes, porque son totalmente inoperantes, carecen de la menor capacidad práctica para que se pueda afrontar de una manera pragmática los problemas reales que acechan al individuo y a la sociedad de la que forma parte. Son inoperantes y, por tanto, al sistema pues le dan igual o le causan risa, o a lo mejor es que es, aquí entro otra vez en una posible teoría conspirativa, igual hay algunos de estos conspiranoicos o que hacen vídeos, que les llamen como les llamen, podrían ser calificados como tales, que vete tú a saber si pudieran ser incluso hasta agentes del sistema para provocar el cambio en la mentalidad de mucha gente. Los psicólogos sostienen que si crees en una de estas teorías, tienes muchas posibilidades de creer en otras, iguales o parecidas, de la misma manera que quien le resulta o es difícil que pueda comerse o tragarse alguna de estas teorías, pues obviamente le puedes bombardear con lo que quieras, que no se va a comer ni tragar ninguna. Quiero concluir haciendo una referencia a la famosa navaja de Ockham, de Guillermo de Ockham, el filósofo, que venía a decir esta teoría algo así, o viene a decir que ante dos posibilidades, una posible o viable y otra más inviable, pues la solución suele ser la más viable, es decir, la que tiene más posibilidades de verosimilitud. Por tanto, si tenemos una problemática social, si tenemos un montón de problemas a los que hacer frente, ¿por qué tenemos que diluir nuestra atención en cuestiones estratosféricas, intergalácticas o intrarreptilianas o como le queramos llamar, y no nos centramos en lo que somos, en el poder que realmente tenemos, y no nos centramos también en la capacidad organizativa que tenemos los individuos que conformamos y vivimos en una sociedad? ¿Por qué? No permitamos que se nos desvíe la atención. No permitamos que se contribuya a diluir nuestra capacidad de criterio y de reflexión. Seamos críticos. No nos traguemos cualquier cosa. Analicemos.
analicemos, verifiquemos, comprobemos. Y si después de todas estas cosas, lo que escuchamos o al que escuchamos nos parece creíble, o al menos nos parece honesto en la forma de actuar, pues entonces escuchémosle. Y si no, pues dediquémonos a otra cosa. Porque fijaros, igual, pues los sucedáneos de las nuevas religiones, porque esto también es una nueva religión, igual es mejor estar todo el día viendo fútbol o el Gran Hermano, que es una auténtica basura, lo uno y lo otro, igual es hasta mejor que estar escuchando a un botarate contando mentiras que encima pueden influir en nuestra manera de pensar y de vivir. Gracias por haberme escuchado una vez más, especialmente en este vídeo, y recordaros que podéis suscribiros a él si lo deseáis, y finalmente, como siempre, y hoy más que nunca, quiero despedirme de vosotros deseándoos mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto.